Muy buenas noches para todos ustedes. Es un privilegio llegarles ya a esta hora. Lamento que haya cerrado, haya comenzado el programa un poco tarde, pero este ha sido un día bien interesante porque me tocó hacer unas compras. En realidad, creo que el lugar donde que yo estoy administrando va a ser un lindo lugar para que pueda vivir. Ya se tiene toda la pintura para las paredes. Ya mañana se trae ya la cama, la refri, se van a ir poniendo bien lindas las habitaciones de tal manera que usted pueda vivir al cuerpo de rey en una de las zonas más importantes del país. Entonces para mí es un privilegio estar acá porque si bien es cierto, yo no pago acá, pero tampoco ellos me pagan por eso. Sin embargo, hoy ha sido una cuestión bien interesante porque también me han dado un emolumento que con eso me ayudó también a pagar a una persona que yo le estoy dando el apoyo porque le está tocando bien duro y se había intentado que tuviera como un refinanciamiento y un crédito y no se lo dieron. Y a la persona con la que nos había ayudado, pues para eso no se le pudo dar lo que se le había ofrecido. Sin embargo, ya con lo que me dieron ahora, ya aboné la mitad y poco a poco se le va a ir abonando la otra mitad porque cuando alguien es bueno con uno tiene que ser siempre bien correcto en las deudas o en los arreglos que llega. Le agradezco de todo corazón al Padre Celestial que me permite venir con ustedes y estar con mi corazón abierto. Vamos ya con las noticias del acontecer nacional desde la capital salvadoreña. Ha sido una de las cuestiones bien interesantes lo que está pasando en el país. El estado de excepción no debería existir. Aquí está una nota bien dura donde no me dejaron verlo. Mataron a mi hijo, madre en tierra a su hijo, fallecidos tras 4 años detenidos bajo el régimen de excepción en El Salvador. Maldito régimen, 1000 veces maldito, que como hay alguien que así le digo a los partidos políticos. No me dejaron verlo. Mataron a mi hijo, madre entierra a su hijo fallecido tras 4 años detenido bajo régimen de excepción en El Salvador. Mataron a mi hijo son las primeras palabras que dice Reina, madre de Óscar David Varillas, a quien hoy entierra tras haber permanecido 4 años en prisión. Fue capturado en su lugar de trabajo. Intenta expresar sus emociones y pensamientos, pero el llanto y el dolor que siente le impiden seguir. Está a 30 minutos de enterrar a uno de sus hijos. Reina se ve agotada, ha velado a su hijo fallecido durante 2 días completos en el centro de convenciones que está a la par de la plaza central de Texistepeque, Santa Ana. Los 2 días de vela han sido duros, pero el cansancio es mayor ya que hace unos días tuvo que someterse a una cirugía para retirarle un seno por el cáncer de mama que padece. A mi hijo lo llegaron a agarrar al lugar donde estaba trabajando, una construcción. Él era ayudante de albañil. Unas personas vieron cuando se lo llevaron a la delegación y como lo golpearon, me lo colgaron con unas cadenas del techo y me maltrataron todo a mi hijo, recuerda Reina. Esto ocurrió en el primer año del régimen de excepción en el año 2022, y desde entonces Reina ha pasado buscando formas de ver a su hijo, ya que se encontraba mal de salud desde que regresó de un viaje para intentar tener mejores oportunidades económicas en Estados Unidos. La insuficiencia renal lo estaba afectando en gran medida, pero aún así decidía salir a buscar trabajo, según comenta la madre. Luego de su captura, Óscar fue llevado a excárcel de mujeres en Ilopango, después fue trasladado a otro centro de detención en San Francisco Gotera, Morazán, pero su aprehensión la vivió en gran medida en hospitales por su grave estado de salud. Un médico me dijo que fuera a ver a mi hijo al hospital, que estaba bastante grave, así que lo intenté, pero solo fui a que el custodio me insultara y me tratara mal.
No me dejó verlo, expresó Reina. Pasaron 4 años intentando tener información, lo único que le decían en los centros penales era que regresara en 6 meses. Luego de ese tiempo le volvían a decir que dentro de 6 meses, después pasó a ser un año y hasta la actualidad, ninguna institución se comunicó con ella ni siquiera para notificarle la muerte de su hijo. Llegó la funeraria a mi trabajo y me avisaron que mi hermano estaba muerto, recordó uno de los hermanos de Oscar David. Desde pequeños les enseñé a trabajar para ganarse su dinerito, recuerda Reina a pocos metros del Camposanto. Pobrecito. Oscar David falleció el 13 de julio del 2026, y a pesar de su delicado estado de salud por la insuficiencia renal, según medicina legal, falleció por un edema pulmonar, como la mayoría de las 547 personas que han muerto bajo la custodia del Estado salvadoreño. Bueno, son de las cosas que a uno lo tengo que decir con propiedad porque como responsable del noticiero internacional de COSTV debo tener una sola cara. Y en el país se necesita que la democracia tiene que fluir sin verse ideológico. Se tiene que abrir la democracia para beneficio del pueblo. Porque aquí hay gente que piensa que todo el tiempo va a tener el poder, más tarde que temprano van a caer. Hemos visto a Pinochet, hemos visto a tanta gente cómo terminaron cayendo. Sí, hemos visto a Franco en España, etcétera, etcétera. Hemos visto cómo Maduro terminó preso. Y van a seguir cayendo más. Entonces, y estas cosas, a veces digo, bueno, si la gente quisiera un partido cívico patriótico, ahí está. ¿Qué es lo que tienen que hacer? 50,000 firmas, 100 fundadores, el DUI ha empleado 150, que lo busquen. Y aquella gente, toda aquella gente que han despedido de los hospitales, de todos los lugares, que se unan y que hagan un esfuerzo democrático, sin armas, sin ofender a nadie, basado en el derecho que tienen las personas humanas, que tienen las personas como parte del artículo 1 de la Constitución de la República. Entonces, esta nota me saca las lágrimas, pero hay una cuestión que se dice piano, piano, que va lontano. Así que vamos llegándole ya con otra nota. Me disculpan que me puse así, bastante exquisito, pues mi corazón se partió. Bueno, también Bukele y el presidente Trump se reúnen a puerta cerrada en medio de las dudas por el TPS. Recordad que ya se va a vencer, hay más de 230,000 salvadoreños que no se sabe qué van a hacer. El Ministerio de Relaciones Exteriores le está dando una ayuda, pero no va a poder darle a los 230,000 salvadoreños si el presidente Trump sigue mandando gente para acá. Trump recibió a Bukele en la Casa Blanca a puerta cerrada. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió este jueves con el presidente Nayib Bukele en un encuentro a puerta cerrada en la oficina oval de la Casa Blanca, en Washington. La junta ocurre días después de la confirmación de Bukele como candidato presidencial para las elecciones 2027, en la cual correrá por un tercer mandato, extendiendo su permanencia en el poder hasta 2033. Además, el evento se da en medio de la incertidumbre sobre la prolongación del estatus de protección temporal, TPS, para más de 170,000 salvadoreños. La protección vigente vence el 9 de septiembre de 2026, y en que el Departamento de Seguridad debe anunciar una decisión 60 días antes, plazo que venció el 11 de julio, aún no hay una notificación oficial al respecto. Hasta la tarde de este jueves, ni la Casa Blanca ni la Presidencia de El Salvador habían divulgado detalles sobre el contenido de la reunión. De acuerdo con medios locales, que citaron información oficial, entre los temas tratados figuraron la seguridad y la migración. El nuevo encuentro entre Trump y Bukele se produce en un contexto de creciente cooperación bilateral en materia de inmigración y lucha contra el crimen organizado, dos de las prioridades que se han marcado Bukele y Trump en sus agendas políticas. Bueno, yo si fuera presidente del primero, pediría que trajeran fábricas para acá, que Estados Unidos no le cobre el 10% de aranceles. Aparte de eso,
le diría al presidente que es necesario que se les ayude a los salvadoreños que están acá y que haya una política de puertas abiertas y que no se le coarte la libertad de movimiento a los salvadoreños y que se pare, que detengan ya a toda la gente con el ICE para los salvadoreños. Si somos socios estratégicos por una cuestión de humanismo y que de cercanía, este es el momento de que Estados Unidos tiene que poner esa dosis de humanismo, no solamente porque hemos sido sus amigos toda la vida, sino también por una cuestión que la democracia es la que hace grande a los pueblos. Estados Unidos siempre va a ser un gran país al que yo también quiero mucho. Siguiendo ya con las noticias del acontecer nacional, otra de las noticias bien importantes donde el presidente resucita en un discurso de la nación el bulo del fraude electoral del 2020 y exagera la influencia de China en su derrota. Esta es otra de las notas que nosotros tenemos que dar acá, pero lo vamos a hacer bien, de tal manera que podamos llegar. Miren, el Noticiero Internacional TV se da gracias a la gente linda que nos apoya. Y es necesario que también que usted sepa que nosotros aquí estamos a esta hora haciendo la labor cuando ya casi van a ser las 10 de la noche. Pero eso no quiere decir que nosotros nos quedamos de brazos cruzados. Así que estamos llegando de aquí siempre por cortesía del www.inmobiliariacelaya.com en Los Ángeles, California, que usted quiere vender una propiedad o quiere comprar alguna casa, vaya, métase a la página web y ahí están los teléfonos para que le llame. También quiero aprovechar que ha sido una cosa bien dura. Omar Zelaya ha perdido a la tía Graciela, el más sentido pésame para la familia Velázquez Blanco y fuerzas para la familia. Esa es la segunda persona que pierde en menos de 15 días. Ha sido una cosa bien dura. Sin embargo, nosotros acá estamos con el corazón abierto y siempre prestos para dar este obituario de alguien que ya dejó la tierra. Fue una cosa bien dura, pero ahí vamos. Bueno, siguiendo ya con las noticias del acontecer nacional, en Huntington Park, no se le olvide, está la mejor abogada de la República, donde está Sandra Hueso, hoy por hoy la mejor abogada del país, que también se encarga de hacer no solo los documentos, no solo sus documentos legales, sino que todo lo que tiene que ver con todas las facetas del derecho. Nosotros dijimos que ya Trump pone en duda la integridad del sistema electoral de Estados Unidos y denuncia la interferencia con China. Sí, en efecto, eso acabamos de decir y eso vamos a tener que ponerles para ustedes. Trump pone en duda la integridad del sistema electoral de EUA y denuncia interferencias de China. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso este jueves en duda la integridad del sistema electoral de su país, a pocos meses de las elecciones de medio mandato, y acusó a China de interferir en los comicios estadounidenses desde 2020 durante un mensaje a la nación. No hay ningún país del tercer mundo que tenga unas elecciones como las que tenemos nosotros, declaró desde la Casa Blanca el mandatario, quien nunca ha reconocido su derrota frente a Joe Biden en las elecciones de 2020. Trump pronunció su mensaje para presionar al Senado a aprobar la reforma electoral impulsada por la Casa Blanca, bautizada como *Save America, antes de que se celebren los comicios legislativos del 3 de noviembre, en los que estará en juego la mayoría republicana del Congreso. El proyecto busca endurecer los requisitos para el registro y la votación en elecciones federales, al exigir pruebas de ciudadanía y documentos de identidad con fotografía, una medida que, según los demócratas, dificultaría el acceso al voto de los sectores más desfavorecidos. El republicano aseguró disponer de documentos que demostrarían que, desde 2020, se produjo la mayor vulneración de datos electorales de la historia, lo que habría permitido a China obtener de manera ilícita los registros de 220 millones de votantes estadounidenses. Trump afirmó que Pekín no quería que ganara aquellas elecciones,
y acusó a la comunidad de inteligencia estadounidense de haberle ocultado esa información durante su primer mandato, 2017-2021. Los documentos divulgados por la Casa Blanca, sin embargo, no muestran que las elecciones de 2020 fueran manipuladas ni que se alterara el resultado electoral. El republicano aseguró que el objetivo de su anuncio no es debilitar la confianza en las elecciones, sino corregir sus vulnerabilidades. Tras su derrota frente a Biden, Trump denunció sin pruebas un fraude electoral, una teoría que fue rechazada por los tribunales, y miles de sus seguidores asaltaron el Capitolio el 6 de enero de 2021 en un intento fallido de impedir la certificación de la victoria demócrata. El republicano fue imputado por su presunto papel en los esfuerzos para revertir los resultados electorales y por su presunta responsabilidad en el ataque al Capitolio, aunque los cargos fueron retirados después de que ganara las elecciones de 2024. Antes del mensaje a la nación, que varios medios habían adelantado que estaría centrado en el sistema electoral, la ex vicepresidenta estadounidense Kamala Harris advirtió que Trump utilizaría su intervención para vender mentiras y teorías conspirativas. Aquí está lo que necesitas saber: las elecciones de 2020 no fueron robadas. Nosotros ganamos y él perdió, declaró Harris, quien fue vicepresidenta de Biden entre 2021 y 2025. Algunas cadenas de televisión estadounidenses, como ABC, CNN o NBC, optaron por no retransmitir en directo el discurso de Trump para evitar dar difusión a sus dudas sobre el sistema electoral. Bueno, señores, así la situación en esto de la política. También tenemos aquí uno de los temas bastante... En las redes sociales usted sabe que hay de todo. Y pues por aquí se tiene ya uno de los temas donde este es el análisis de una de las youtubers preferidas de las focas. Hoy resulta que es culpa del doctor Rafael Aguirre como sindicalista que el servicio de LIS siga siendo deplorable. Es culpa del sindicalista y no de la doctora directora Mónica Ayala. Vamos a ver, vamos a escuchar el audio. Entonces ese señor viene de un sindicato que prácticamente, a mi ver, como usuaria de LIS, él no ha hecho nada. O sea, ¿cuál es la labor de él? ¿Qué es lo que le respalda a él? ¿Por qué se atreven a poner? Es que lo que pasa es que para mi ver, pero fíjese que veamos los perfiles que tienen de candidatos. A ver. Entonces ese señor viene de un sindicato que prácticamente, a mi ver, como usuaria de LIS, él no ha hecho nada. O sea, ¿cuál es la labor de él? ¿Qué es lo que le respalda a él? ¿Por qué se atreven a poner? Es que lo que pasa es que para mi ver, pero fíjese que veamos los perfiles que tienen de candidatos. A ver. Entonces ese señor viene de un sindicato que prácticamente, a mi ver, como usuaria de LIS, él no ha hecho nada. O sea, ¿cuál es la labor de él? ¿Qué es lo que le... Bueno, así son las cosas. Lo que pasa es que en esto pues, la gente también critica muchas veces. Y cuando yo señalo así, también me estoy señalando a mí mismo. Entonces, en esto de política es mejor uno machete estate en tu vaina. Y yo por eso en lo particular también me siento feliz de estar aquí con ustedes, llevándole el acontecer nacional, tocando diversos temas de la vida nacional e internacional. También siendo bien coherente, porque miren, en esto, aquel que se pica, que se rasque. Hay otras cuestiones donde también ya que se dice aquí una nota que pasamos 17 años buscando la verdad, y aparte que quieren saber la lucha de tres hermanos por descubrir quién asesinó a su madre. Pasamos 17 años buscando la verdad, la lucha de tres hermanos por descubrir quién asesinó a su madre. Todo comenzó con una llamada de la Interpol en 2009. Las autoridades se habían puesto en contacto con los padres de Jean Hanlon para informarles de que su hija, de 53 años, había desaparecido en Creta. Michael Porter, el hijo menor de Jean, recibió una llamada de su hermano mayor, Robert, para comunicarle la noticia. Yo pensé, ¿cómo que ha desaparecido? Las vidas de tres hermanos estaban a punto de cambiar de formas que jamás habrían podido imaginar. Automáticamente pensé en lo peor, aunque no sabía exactamente qué era lo peor,
comentó Michael. Jean Hanlon debía cuidar a un niño con dificultades de aprendizaje en Creta, y al no presentarse, saltaron las alarmas. Una de las grandes virtudes de nuestra madre era su lealtad. Siempre lo daba todo por los demás y cumplía su palabra, recordó Michael. Por aquel entonces, Michael vivía en una ciudad distinta de sus dos hermanos. Los tres tomaron un avión rumbo a Creta. No diría que somos personas especialmente sentimentales, pero aquel fue un momento intenso y emotivo en el que no dijimos nada. Solo nos abrazamos y lloramos. Fue el viaje en avión más silencioso de la historia, porque, ¿qué podíamos decir? Les habían informado que en Heraclión, capital de la isla de Creta, se había recuperado del agua el cuerpo de una mujer de unos 30 años. Su madre rondaba la cincuentena, así que, aunque sentían pesar por otra familia, aún albergaban cierta esperanza. Aún así, los llevaron a ver si el cuerpo era el de Jean. Michael vio la ropa de su madre amontonada y dijo que era reconocible al instante. Sus hermanos Robert y David tenían experiencia trabajando en hospitales e intentaron prepararlo para lo que estaba a punto de ver. Por mucho que apreciara el gesto, si ese cuerpo era el de mi madre, esa iba a ser la última vez que la viera. Nada podría haber preparado a los tres hermanos para lo que vieron. Era imposible tocarla, abrazarla ni nada por el estilo, y creo que eso fue lo más duro. Los hermanos sospecharon de inmediato. Había informes de que su madre había sido vista con un hombre en una cafetería cercana de Heraclión la noche en que desapareció, y no creían que las lesiones que presentaba, incluido un golpe en la parte posterior de la cabeza, fueran consecuencia de un accidente. En un principio, las autoridades griegas dictaminaron que su muerte había sido accidental, pero ellos insistieron en que se revisara de nuevo el informe de la autopsia. El proceso llevó tiempo, pero al cabo de 2 años, reveló lesiones compatibles con un forcejeo. Me indigna pensar que, si no hubiéramos seguido insistiendo, nunca nos habríamos enterado de todas esas otras lesiones, comentó Michael. La lucha de los hermanos por conseguir justicia había comenzado. Jean había trabajado para el NHS, el Servicio de Salud Pública de Reino Unido, en Escocia, pero sus primeras vacaciones en el extranjero, a Creta, a los 40 años, la convencieron de probar algo diferente. Trabajó durante un tiempo en el sector turístico antes de mudarse a Grecia, donde trabajó en restaurantes. Era su lugar, adoraba a Creta y a sus habitantes. Algo que hizo que su violenta muerte allí resultara aún más impactante. Es deber de los vivos alzar la voz por los muertos, dijo Michael. Es una frase que ha repetido en cientos de entrevistas con los medios desde 2009. En los años siguientes, las autoridades griegas cerraron y volvieron a abrir el caso en 4 ocasiones. 2 hombres fueron acusados falsamente de estar implicados en la muerte de Jean Hanlon. El caso apareció en el programa griego equivalente a Crime Watch, pero cada vez que la investigación parecía cobrar impulso, chocaba contra un muro. En 2019, Michael y Rebecca, la hija de Robert, viajaron de nuevo a Creta para dar visibilidad al caso de Jean y concienciar a la opinión pública. Varios periodistas británicos y griegos cubrieron el viaje, pero no se produjeron avances concluyentes como resultado del mismo. Michael describió la lucha como interminable. No se puede describir lo que eso te provoca. Mi motivación diaria era pensar en algo nuevo para mantener viva la historia de su madre, captar la atención de la gente y idear nuevas formas de recaudar fondos. El punto de inflexión llegó a finales de 2023, cuando los hermanos decidieron contratar a un investigador privado llamado Haris Beramon, quien trabajó junto a su colega Nikos Arkolis. Beramon abordó el caso con una perspectiva renovada y centró su atención en el diario de Jean Hanlon. En él, ella mencionaba a un hombre con el que había salido brevemente a principios de 2009, pero con quien había terminado la relación. Los investigadores afirmaron que el diario de Jean, junto con otras pruebas, les llevó a creer que el sospechoso era un acosador rechazado que no aceptaba la ruptura, y creía erróneamente que ella mantenía una relación con otro hombre.
Veramon habló con testigos y revisó declaraciones antiguas. Una de las cuestiones clave del caso era con quién había estado Jean Hannon en el Café Marina la noche en que desapareció. No había grabaciones de cámaras de seguridad ni pruebas de ADN, pero el informe del investigador privado concluyó que ella había salido con el sospechoso. El informe de Veramon fue suficiente para llevar el caso a juicio. 17 años después de identificar el cuerpo de su madre, Michael, Robert y David regresaron a Creta para enfrentarse al hombre acusado de asesinarla. Los tres prestaron declaración al comienzo del juicio. Creían que su madre había roto amistosamente con el sospechoso, pero que él seguía acosándola. Un momento decisivo se produjo en la segunda jornada del juicio, cuando declaró la hermana del sospechoso. Ella afirmó que su hermano había sido diagnosticado con problemas de salud mental y que, si no tomaba su medicación, se volvía agresivo. La tesis de la fiscalía era que él no había estado tomando la medicación durante el tiempo que estuvo con Jean Hannon. El testimonio del sospechoso resultó contradictorio. En un momento dado, afirmó que solo habían estado juntos 4 o 5 días, a pesar de que el diario de Jean sugería que el periodo había sido más largo. Algunas de las pruebas más difíciles de escuchar para Michael, Robert y David fueron las de un patólogo forense. Dijo en el juicio que la causa más probable de la muerte fue un golpe en la parte posterior de la cabeza y que, en su opinión, Jean Hannon todavía estaba viva cuando la arrojaron al agua. Al final, un jurado mixto formado por jueces y miembros del público tardó unas 3 horas en condenar por unanimidad al sospechoso del asesinato de Jean Hannon, aunque el tribunal reconoció que su responsabilidad había disminuido debido a una enfermedad mental. Michael, Robert y David lloraban, y no era la primera vez que lo hacían durante el juicio. Tras 17 años, por fin se había condenado a un hombre por el asesinato de su madre. Fue condenado a 10 años de prisión, pero no ingresará en la cárcel hasta que se resuelva su recurso de apelación. Según la legislación griega, por lo general no se revela la identidad de una persona condenada hasta que concluye el proceso judicial, lo que incluye la fase de apelación. A la salida del tribunal, los hermanos hablaron con los periodistas. Michael expresó su alegría y alivio al sentir que su madre por fin era libre. Todos hemos luchado mucho para llegar a este día. Sin embargo, a los 3 hermanos les preocupaba que el condenado no hubiera sido enviado directamente a prisión. Es decepcionante que siga libre hasta que se resuelva la apelación. Todo el mundo tiene derechos, pero para nosotros es algo triste y preocupante, añadió Michael. Robert Porter, el hijo mayor de Jean, declaró: estoy muy agradecido de que un grupo de desconocidos escuchara la voz de mi madre y tomara la decisión correcta. Al final es una victoria, y agradezco que se haya escuchado su voz. David Porter, el hijo mediano de Jean, comentó: me alegra mucho que esto esté llegando a su fin, aunque habría preferido que la persona estuviera en prisión. Su abogado, Apostolos Siritakis, quien trabaja con la familia desde 2012, señaló: este es el caso en el que más tiempo he trabajado a lo largo de mi carrera. Es una gran victoria porque la familia siente ahora, tras 17 años, que se ha hecho justicia. Podríamos decir que existe un sentimiento agridulce. Por un lado, se ha logrado una condena, pero el acusado no fue encarcelado al reconocerse que padece una enfermedad mental. A lo largo de estos 17 años, los hermanos han aprendido a esperar lo inesperado. Han soportado innumerables altibajos y saben que aún queda pendiente un proceso de apelación. Sin embargo, por ahora, tras años de sufrimiento, por fin sienten que se ha hecho justicia para su madre. Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo. Bueno, yo en lo particular es un poco Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter. un caso bien raro, ¿verdad? Pero la vida de las personas es así, ¿verdad? Así que sea la voluntad del Padre Celestial que la señora se encuentre también con el Padre Celestial. Así de que ya hay algunas polémicas por
por la pancarta en la semifinal, ¿verdad? Vamos a ver acá sobre Messi. Y ya de esta manera pues queremos salir con ustedes para ir cerrando el noticiero internacional de COSTV cuando llevamos ya 29 minutos para cerrar el programa. Así que queremos ver acá qué es lo que pasa con esta nota y que usted se sienta mucho más que feliz avanzando con el noticiero internacional Ecos TV. Así que vamos por acá con ustedes. Argentina celebra la victoria ante Inglaterra y con una pancarta sobre las Malvinas causa revuelo. Las Malvinas son argentinas, che. Vamos a ver por acá. Las Malvinas son argentinas, pelusa. Bueno, vamos a ver acá, ¿eh? Esto sí que ocasionó un furor tremendo. Vamos a ver por acá. Queremos ver si lo podemos transmitir bien. Nos vamos a quedar vestidos y alborotados, pero lo importante es que estemos llegando de aquí ya con el programa, que lo vamos a cerrar a esta hora. Posiblemente mañana presentamos la nota para que usted quede debidamente informado y que podamos transmitir el noticiero internacional Ecos TV, siempre en un compromiso con ustedes y con la nación desde la capital salvadoreña. Es una de las cuestiones bien interesantes, pero acá queremos ver si podemos sonido. En Londres hubo decepción entre los aficionados de la selección inglesa. Decepcionados, pero la realidad es que Inglaterra simplemente no estuvo a la altura. Decepcionados, pero lo intentaron de verdad. Creo que hicieron un buen mundial este año, pero siempre hay una próxima vez. El comportamiento de algunos jugadores de la selección argentina tras el pitido final causó revuelo. Los futbolistas desplegaron una pancarta que decía: "Las Malvinas son argentinas". La cuestión de la soberanía sobre las islas del Atlántico Sur ha sido un tema espinoso desde hace mucho tiempo en las relaciones entre ambos países. En 1982, los países libraron un breve conflicto por el territorio, en el que murieron 649 soldados argentinos y 255 combatientes británicos. Reino Unido conservó el control de las islas, que Argentina considera que le quitó mediante un acto colonial ilegal en 1833. Argentina, actual campeón del mundo, se enfrentará a España en la final el domingo en Nueva Jersey. Inglaterra jugará contra Francia en Miami el sábado por el tercer puesto. Bueno, yo también quiero dar mi pronóstico. Yo creo que hoy por hoy se está jugando el mejor fútbol en Europa y por lo tanto España le va a ganar a Argentina 2-0. Ese es mi pronóstico. Y quisiera que ganara Argentina, pues, porque se quedara en América, pero esto es así. Hoy por hoy el mejor fútbol del mundo se está jugando en aquellos lares. También aquí queremos decirle ya que gracias a don Julián Porcelain and Fiberglass, reacabado de tinas de baño sin removerlas. Usted lo puede localizar en el 810-890-0740 en Los Ángeles, California. Julián Porcelain and Fiberglass, reacabado de tinas de baño sin removerlas. Eso sí, como hemos llegado ya al cierre del programa, recordar que también se está pasando todo lo que tiene que ver en la cuenta de la Academia Rotativa de Tenis, donde seguimos dando ofreciendo los cursos, los planes sabatinos por $150 al mes y $50 en matrícula. Se le da las raquetas y las pelotas. Si usted quiere, el 75-52-05-32 está a sus órdenes. Que no me queda más que dar las gracias. Será hasta la próxima que regresemos con el noticiero internacional Ecos TV en un compromiso con ustedes y con la nación. Linda noche y será hasta mañana, si llegamos con todo el corazón a ustedes. Una bendición del Padre Celestial que me estuvo aquí
con el corazón abierto para ustedes.